Hola a todos. El estilo de edición es uno de los rasgos más significativos del arte cinematográfico. La edición marca el ritmo y la forma en que se narrará la película. Es tan importante que lo suele supervisar el propio director, ya que en esta narrativa suele consistir el sello identitario de cada director y de cada dirección. Los lentos travelings de un punto de fuga a Stanley Kubrick, el estilo caótico, hortera y centrado en la violencia de Tarantino, el Parkinson con explosiones y cachas histéricos de Michael Bay. En las producciones de imagen real cuentan con un storyboard, pero a menudo para evitar repetir escenas graban con varias cámaras desde varios ángulos, y es en la edición cuando el director escoge definitivamente qué tomas usar y durante cuánto tiempo. Y esto en animación es completamente diferente. ¿Tiene que ser todo diferente en animación? Aunque hay grandes maestros del séptimo arte como The Rock que llaman a la animación género, los grandes maestros de la animación como Chuck Jones, John Lasseter o John Musker insisten en que es otra disciplina artística. Intentemos aplicar el sistema cinematográfico a la animación. Tenemos el storyboard. Ok. Entonces el director le dice a los personajes cómo actuar. ¡No! Es un poco idiota hablarle a personajes dibujados, así que el director le habla a los animadores que los dibujan. Por no repetir la grabación, animan a la misma escena desde varios ángulos. ¡No! Algo así multiplicaría el coste del personal necesario y el tiempo de producción. El director debe supervisar el storyboard para que se animen exactamente las tomas que él quiere. Luego en edición se montan las escenas ya animadas y las recorta hasta conseguir la duración deseada para cada toma. No, hacer más duración de la necesaria es derrochar el trabajo de los animadores, aunque en ocasiones se puede ajustar más o menos duración de toma en edición. En el storyboard el director especificará la duración exacta de cada toma. En el cine siempre hay posibilidades de improvisar. En animación improvisar significa rehacerlo todo desde cero. Se tiene que plantear desde el inicio. Casos como el de Ciudadano Kane, en que Orson Welles en pleno rodaje tomó un pico y una pala y abrió él mismo un agujero en el suelo porque se empeñó en grabar una toma en contrapicado en el último momento, en animación no sería tan dramático, pero supondrían días de retraso. Luego, en animación el director debe obsesionarse con el storyboard. Pues sí, mientras que en el cine de imagen real el storyboard viene a ser un medio de apoyo para el guión, en animación es el punto de partida de todo. Si el storyboard está mal, la animación entera estará mal. Casi todos los directores de animación intervienen de alguna manera en este proceso, siempre que no sean ellos mismos los que dibujan el storyboard entero. Incluso hay casos como el de Hayao Miyazaki en que no hay guión. Miyazaki planifica el storyboard y todos comienzan a trabajar en base a ello. Ni que decir tiene que el no tener guión es un problema, sobre todo para los actores de voz a los que Miyazaki les explica un diálogo improvisado en plena grabación. Recordad, chicos, lo que funciona a Miyazaki, como comer mucho ramen, no tiene por qué funcionarle a nadie más. Otra cosa es que los storyboards en animación son enciclopédicos. Hay que ser una bestia como Katsuhiro Otomo, Hayao Miyazaki o incluso Tim Burton para que el propio director dibuje él mismo el storyboard entero. Normalmente una superproducción animada está dividida en 3 o 4 partes, cada una repartida entre diferentes equipos de animación con sus propios directores y sus propios storyboarders. Cada director supervisa el storyboard de su parte, el jefe de storyboarders supervisa los storyboards de la película completa y el director o directores de la película supervisan a la vez al jefe de storyboarders. El resultado es un storyboard completo y brillante, se anima y ya está listo para la edición. Ya, ni de coña esto es tan inmediato, pero ya expliqué a lo largo de 7 vídeos en qué consiste el proceso de animación. Entonces, si todo está planificado al milímetro desde el principio, la edición debe ser solo cortar y pegar. Sí, pero pensemos que si hablamos de animación clásica, cortar y pegar significa usar tijeras y cinta adhesiva. Además, primero iría el proceso de fotografiado. Esto es una cámara rostrum.
Hoy día son piezas de museo y están muy buscadas, ya que no se fabrican, pero las siguen usando animadores artísticos para proyectos personales. Por ejemplo, Don Hertzfeldt utiliza una cámara Rostrum que compró de segunda mano a Bill Melendez, que se había usado para filmar especiales de Charlie Brown. Pensemos que Hertzfeldt es un hombre muy emocional y para él es como si parte del alma de Charlie Brown hubiese quedado capturada en la cámara. Las cámaras Rostrum consisten esencialmente en cámaras preparadas para fotografiar a corta distancia, una plancha donde se sitúa el fondo y un soporte con pivotes donde se sitúa el cel del personaje entintado y coloreado. Se fotografía la composición, se cambia el cel y se vuelve a fotografiar. Se cambia el cel y así unos 2 millones de veces por película. A lo largo del siglo XX, la cámara Rostrum fue experimentando variaciones. La cámara podía acercarse o alejarse milímetro a milímetro a medida que se fotografiaba la composición para crear zooms. Se incluyó un mecanismo para desplazar el fondo de la composición fotograma a fotograma para crear travelings. Aparecieron cámaras en las que se podían superponer varios cels de manera que se podían realizar travelings con varios campos de profundidad, añadir elementos estáticos que solo se dibujan una vez, animar personajes por separado o incluso tener a un personaje estático con una parte del cuerpo animada. Las cámaras multiplano de Disney además permitían acercar y alejar los diferentes cels para recrear zooms tridimensionales. Hay que aclarar que las cámaras multiplano de Disney eran una brutalidad mecánica de 2 toneladas. Finalmente aparecieron sistemas en los que la propia máquina cambiaba y fotografiaba sola los cels, agilizando muchísimo el proceso. Y en stop motion el asunto es aún más complicado. Pensemos que en stop motion tenemos un escenario tridimensional. Los zooms y travelings no son tan sencillos como cuando se fotografía una composición plana sobre una plancha. Aquí hacen falta grúas con movimientos muy específicos que se realizan fotograma a fotograma. Actualmente se usan grúas con travelings programados por ordenador que se van moviendo fotograma a fotograma a medida en que se fotografía la escena. Otro problema de la fotografía en stop motion es el movimiento de la imagen. En imagen real, cuando se fotografía un personaje en movimiento, este aparece borroso en los fotogramas intermedios. Esto ocurre porque en fotografía queda grabado todo el movimiento realizado en esta fracción de segundo. En stop motion, en cambio, el personaje siempre se fotografía estático, por lo que en los fotogramas intermedios el personaje aparece bien definido. Vemos saltos ilógicos entre fotograma y fotograma, se pierde la sensación de movimiento y por lo general se ve todo irreal y robótico. Pero no nos caguemos en King Kong, lo hicieron lo mejor que supieron. ¿No inventaron nada para solucionar ese problema? De hecho, inventaron 3 sistemas. Ray Harryhausen untaba la lente con vaselina para fotografiar los fotogramas intermedios. De esta manera recreaba un difuminado en movimiento, pero es una técnica complicada de usar bien. En Arman utilizan plataformas vibratorias. Esto hace que un personaje tiemble cuando se fotografía, con una dirección e intensidad concreta, haciendo que éste quede borroso. El problema es que no es una técnica que se puede usar en cualquier toma. Industrial Light and Magic inventó un sistema llamado Go Motion. Los personajes eran robots sincronizados con una cámara de alta exposición por computadora, de manera que a medida que el personaje se movía, la cámara iba fotografiándolo poco a poco, quedando reflejado el movimiento con su efecto de difuminado. Este último sistema es la joya de la corona de los efectos especiales tradicionales. Es carísimo, elaborado, muy técnico y completamente obsoleto. ¿Obsoleto? ¿No lo usaron en Robocop? Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. You now have 15 seconds to complete 113. You now have 5 seconds to comply. Sí, y aunque a mí los efectos especiales de Robocop me parecen la hostia en vinagre, ¿el público mainstream de hoy en día los ve irreales? ¿Y para realismo está el CGI?
¡Uy, qué realista! Es como si tuviese al sapo deforme ese justo delante de la nariz. CG Blasphemer! Vale. Antes de que me tachéis de demagogo, estos son ejemplos de CGI malo. El CGI puede ser muy realista si se hace bien y no se pasan de ambiciosos y efectistas. Con esto, solo quiero decir que lo importante en el cine fantástico no es ser realista, sino molar. Y Robocop mola. De todas formas, el stop motion como efecto especial está muerto, fuera de los experimentos artísticos y estéticas retro. Pero en animación, en cambio, ha sobrevivido al hacer la animation clásica. En lo que respecta a los difuminados de movimiento del stop motion, hoy pueden hacerse retocando los fotogramas con Photoshop. Estás hablando todo el rato de la animación clásica como algo muerto y enterrado. ¿Qué demonios ocurrió? Ocurrió el Proyecto Caps. Cabezones altivos, pretenciosos y sobrevalorados. Cachas armenios perezosos y simpáticos. Culos astrales pulidos y serigrafiados. No, en serio, Computer Animation Production System. Pero el sistema de la sirenita ya era perfecto. ¿Por qué tuvieron que cambiarlo de golpe? Pues porque tampoco es tan perfecto. Hay cosas que siguen sin poder hacerse bien en animación tradicional y tampoco fue un cambio tan de golpe. De hecho, la Sirenita ya tuvo algo de edición digital. Lo que ocurrió fue que Disney Pixar lo desarrolló en secreto. Los Rescatadores en Cangurolandia ya fue editada completamente por computadora. Y en La Bella y la Bestia lo anunciaron a bombo y platillo y se pusieron medallas por el trabajo que Pixar realizó en ella. Esta película, junto con Terminator 2, abrieron las puertas de Hollywood al CGI y mataron la animación tradicional. Pero tan revolucionaria era la animación digital para que acabase matando un sistema que estaba funcionando bien desde los años 20. Pues sí. El principal problema de la animación tradicional en los 80 era el proceso de color y tinta. Hacerlo a mano no solo era lento y carísimo, sino que por aquel entonces las entintadoras y coloristas especializadas ya eran abuelitas. El sistema xerográfico seguía sin dar resultados óptimos y el proceso ATP fue un desastre monumental. La animación digital permitió escanear directamente los fotogramas en papel. Se ahorraban los entintadoras, la xerografía, el celuloide y las coloristas comenzaron a trabajar desde un Mac con Photoshop y los botones Control Z siempre a mano, a prueba de cualquier fallo e incluso con posibilidad de retocar los trazos si fuera necesario. Además, en cuanto les fue posible, contaron con cuentas FTP para enviar los trabajos de una parte a otra del mundo. Podían tener a un equipo de coloristas en Corea trabajando en una película que se editaría luego en California, sin riesgos de retrasos, pérdidas, daños, espionaje industrial y sin gastos de envío, y todo mucho más rápido. También supuso el fin de la fotografía en animación. Los fotogramas se componen directamente en programas de computadora como Toon Boom, y estos se editan directamente en los clips acabados. Luego, en programas de edición como Adobe Premiere o Final Cut, se montan estos clips, junto a los efectos sonoros y la música se maqueta el máster de la película. La actuación de voz se monta como un clip de audio aparte, ya que se cambiará en las diferentes ediciones internacionales. Tampoco nos olvidemos de los efectos visuales. En animación tradicional, los efectos especiales consistían en fotografiar las composiciones con acetatos superpuestos de diferentes tipos y efectos. Manchas de polvo y rascaduras, entramados, acetatos transparentes de colores. Para efectos más elaborados tenían que hacer trucos de cámara en postproducción, con lentes especiales, juegos de espejos, sobreexposiciones, superexposiciones. Para los efectos CGI se tenía que hacer una película con el elemento CGI en cuestión, exponerla sobre la película en producción, primero subexponiéndola, como mate en negro, y luego sobreexponiéndola con el detalle. Esto ralentizaba la edición y además provocaba un reborde negro alrededor de los elementos CGI bastante antiestético en las escenas claras.
Pero cuando una película de animación es digital, añadir efectos visuales o elementos en CGI no supone ningún esfuerzo especial. Es añadir una capa más en la composición de Premiere o After Effects. Además, los efectos visuales se pueden manipular completamente, incluso permiten realizar los fondos completamente en CGI y manipular a los personajes dibujados a mano. Se puede cambiar los colores, añadir luces o sombras, distorsionar la imagen. Estudios como Disney, DreamWorks y Production IG llegaron a un punto en que ya no quedaba claro qué era animación tradicional y qué era CGI. Era la llamada animación tradigital, que vive hasta el día de hoy. La edición digital a lo largo de los 10 años siguientes fue aplastando uno tras otro todos los problemas de la animación tradicional. El último problema fue el proceso necesario para pasar la película de digital a formato PAL, MPG2 o cinta de celuloide, en el cual siempre se pierde definición, y esto se terminó con el Blu-ray y el cine y la televisión directamente digitales. ¿Pero lo hicieron por hacerlo mejor o por hacerlo más barato? Lo hicieron para hacerlo más fácil en todos los procesos, y cuando los procesos son más fáciles, hay dos posibilidades: hacer un trabajo mejor o hacer un trabajo más barato. Disney optó por usarlo para producir películas más espectaculares, con colores más vívidos y con efectos especiales impactantes. En Europa, en cambio, se encontraron con la posibilidad de reventar presupuestos. En los 90 había un boom de la televisión en Europa. Eso significaba más necesidad de series de animación baratas, y hubo quien supo sacar partido de la situación. En Japón, por su banda, los estudios de más prestigio siguieron el camino de Disney, usar las técnicas digitales para mejorar sus producciones. Pero estas técnicas también dieron la posibilidad de que estudios pequeños aparecieran como champiñones con producciones baratas pero llamativas. Fue cuando tuvo lugar la tercera burbuja del anime, en que el mercado norteamericano les abrió las puertas y alcanzaron los japoneses a producir 300 animes al año. En definitiva, la animación digital fue revolucionaria porque simplificó la faena y porque aportó posibilidades literalmente infinitas. En cuanto al dilema de si hay que usarlas para trabajar mejor o para trabajar más barato, ya depende de la ética de cada estudio. Lo importante es que el trabajo barato abre las posibilidades a nuevos artistas independientes, y entre todos ellos habrá quien conseguirá trabajar bien. ¡Hasta pronto!